Buenos días. Eh, Quiero primero que nada presentarme. Mi nombre es Alberto Galvez Elechea. Tengo 67 años. He sido militante y dirigente del movimiento revolucionario Tupac Amaru, razón por la cual pasé 27 años en prisión. Salí en libertad el 2015. Desde entonces me dedico a las labores de escritor y traductor, y en particular a escribir y reflexionar sobre el tema que nos compete ahora conversar, que es el tema de la violencia política, del conflicto armado en Perú, sus consecuencias, su balance, sus perspectivas. Por lo tanto, agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a los amigos colombianos, a los compañeros de las FARC o ex militantes de las FARC, compañeros, compañeras, por quienes guardo cariño, admiración, respeto muy grandes. Los siento hermanos, los siento muy cercanos en términos no solamente políticos, ideológicos, sino en términos humanos, en términos de ideales y de sueños compartidos. El tema que voy a tratar hoy como primer punto, como una suerte de introducción a los otros tres capítulos, es establecer algunas diferencias y semejanzas entre Perú y Colombia, ¿no? Que nos permita graficar un poco las peculiaridades de cada país, ayudar en el contraste a que aprendamos el significado de algunos eventos, de algunos procesos que se dan en cada una de las realidades. La mejor forma de aprender siempre va a ser comparar, contrastar, ¿no? ¿Qué pasa acá, qué pasa allá y por qué en cada realidad estas cosas tienen características parecidas o diferentes? Empecemos con las semejanzas. La primera semejanza obvia que hay entre Perú y Colombia es que en ambos hubo, la segunda mitad del siglo XX, conflictos armados muy intensos y prolongados, ¿no? Esta intensidad y esta prolongación del conflicto armado, que se explica en cada país por su peculiaridad histórica, ha marcado el proceso político, social, económico de nuestras realidades la segunda mitad del siglo XX, con mayor o menor intensidad, con peculiaridades, como se quiera, pero con una gravitación significativa. Una segunda semejanza es que tanto en Perú como en Colombia hubo una pluralidad de actores armados, una trama compleja de actores armados, tanto desde el lado del Estado, de las fuerzas del orden, de la contrainsurgencia, como del lado de las fuerzas insurgentes, subversivas, revolucionarias, rebeldes, ¿no? Una pluralidad de actores que hace que los procesos hayan sido bastante complejos, que los procesos hayan sido difíciles de manejar, que hayan habido voluntades entrecruzadas, y por lo tanto salir de ese conflicto de esos conflictos, porque no es uno, es varios, ¿no? Genéricamente puede hablarse de el conflicto, pero en realidad son varios conflictos que se articulan en el tiempo. Es sumamente enrevesado, difícil, complicado. La otra semejanza es que en ambos países se instaló una cultura y una institucionalidad bélica.
que se arraigó precisamente por lo extenso del conflicto, se arraigó, y es importante subrayar que es una institucionalidad y una cultura, toda una ideología, todo un discurso, toda una trama de mentalidades, de intereses, de comportamientos vinculados al hecho bélico que trasciende el hecho militar, ¿no? La guerra puede acabar en términos de hecho físico, violento, pero se mantiene todavía como mentalidad, como un horizonte, como un reflejo, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Las víctimas, los actores armados, las fuerzas rebeldes, las fuerzas estatales, los paramilitares, cada uno sale de la guerra con su propia carga, con su propio bagaje de rencores, de odios, de resentimientos, de broncas, en fin. El otro aspecto de semejanza que es bueno insistir es el tema narco, ¿no? El tema del narcotráfico es un punto en común que tenemos entre Perú y Colombia, que nos diferencia de los vecinos, ¿no? Nos diferencia de Ecuador o de Chile o de Bolivia o de Brasil o de Venezuela, ¿no? Tenemos eso en común. Claro que no es lo mismo en Perú que en Colombia, cada uno tendrá sus matices, sus pesos y sus formas, pero ese tema del narcotráfico como una realidad económica, social y política muy fuerte está presente en ambos países. Y por todo este entramado de cosas que he mencionado, por este conjunto de elementos que he mencionado y otros más, pero para los propósitos estos son los que me interesan relevar, no hubo ni en Perú ni en Colombia, lo que va del siglo XX, estas 2 décadas del siglo XX, no hubo gobiernos progresistas, ¿no? Mientras que en prácticamente todos los países hermanos, todos los países vecinos, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, ¿no es cierto?, Paraguay mismo, ¿no? Hubo gobiernos progresistas, unos más cortos, unos más largos, unos más radicales, otros más moderados, ¿no? No es lo mismo Lula que Correa, no es lo mismo Chávez que Bachelet, no es lo mismo Cristina Kirchner que Evo Morales, en fin, no vamos a igualar a todos los procesos ni a todas las figuras políticas, pero hubo un humor más o menos parecido, ¿no? Un talante, una actitud, una voluntad semejante, ¿no? Esa voluntad de compromiso con los más pobres, esa voluntad de cuestionar los fundamentos de un modelo económico y político, ideológico neoliberal, de generar políticas redistributivas en beneficio de los de abajo, en fin. Esas han sido el horizonte, ¿no? Frente a las propuestas más conservadoras, que eran, qué sé yo, seguir enriqueciendo a los más ricos y generar políticas autoritarias, verticales, antidemocráticas. Pero ni en Perú ni en Colombia se instaló este tipo de gobiernos que da cuenta de que algo pasó en la sociedad, en la cultura, en la política, ¿no? Que explica este hecho que nos diferencia, y nos asemeja entre Perú y Colombia y nos diferencia del resto, digamos, ¿no? Con énfasis distintos, obviamente, ¿no? Porque Colombia, para la geopolítica de los Estados Unidos, tiene un papel mucho más significativo que lo que tiene Perú, ¿no? O sea, el Plan Colombia y la intervención directa de los Estados Unidos en Colombia es mucho mayor que de la que tiene Estados Unidos en Perú, ¿no? Los dos estamos muy dentro de la órbita, dentro de la esfera de control norteamericano, pero Colombia tiene un rol y un papel mucho más grande, pero tenemos eso en común también, que hemos estado y estamos articulados a esta visión más conservadora, hemos estado más conservadora, más cercana al poderoso del norte, ¿no? Bien, estos son a grandes rasgos las semejanzas obviamente vinculadas al propósito que nos interesa hoy. Quizá hay otras más, pero no son relevantes para nuestro tema.
Y ahora veamos un poco las diferencias. ¿Qué diferencia a Perú y Colombia en relación al tema que queremos conversar? La primera gran diferencia es obviamente que en Colombia salieron de la guerra, salieron del conflicto armado, mediante un proceso o varios procesos de negociación y diálogo, que fueron extensos en el tiempo, que fueron a ritmos distintos entre las diversas organizaciones, pero que básicamente siguieron el mismo patrón, ¿no? Acuerdos entre un Estado que quería dar salidas a un conflicto armado que se dilataba excesivamente con todos los costos que esto trae, y guerrillas que llegaban a un momento en el cual se daban cuenta que ya su proceso de acumulación había llegado a cierto techo y que necesitaban abrir otros cauces que le permitiera sintonizar con lo que estaba pasando en las sociedades respectivas, ¿no? Entonces, primero fue el M-19, creo que después el EPL, más recientemente las FARC, cada una en su momento, cada una en base a sus procesos particulares y a sus realidades distintas, fueron encontrando sus vías de salida. Pero todas siguieron ese proceso de negociación y diálogo. En Perú no. En Perú no hubo eso, ¿no? En Perú lo que hubo es un Estado, una fuerza del orden, una fuerza armada, que obtuvo la victoria, ¿no? Logró derrotar a las fuerzas insurgentes. Las derrotó en toda la línea, ¿no? Y esto trae secuelas, trae consecuencias, ¿no es cierto? Porque una cosa es una salida de una guerra en términos negociados. La negociación puede ser mejor o peor, los acuerdos firmados pueden cumplirse o no de manera estricta, pero son acuerdos, ¿no? Pero son negociaciones. Y eso siempre será mejor que cuando el Estado, cuando las fuerzas del orden imponen su voluntad, ¿no? Porque se consolida una casta, un poder militar, empresarial, mediático, contrainsurgente como un elemento decisorio en todas las realidades económicas y políticas del país. En Colombia han abierto otro curso. No digo que sea un curso fácil, que sea un curso irreversible, pero es otro curso y otro proceso, y eso me parece importante que sepan ustedes valorarlo, por lo menos como lo valoramos nosotros desde acá, ¿no? Desde nuestra situación de derrota, desde nuestra situación de haber tenido que asumir con 27 y otros con más años de cárcel y otros que siguen presos las consecuencias de nuestras decisiones políticas. La otra diferencia significativa, muy significativa, es que Colombia no tuvo, a pesar de las diferencias entre organizaciones insurgentes, no tuvo una organización como Sendero Luminoso, ¿no? Y esto es relevante porque Sendero no fue cualquier organización, Sendero fue una organización particularmente nociva, digamos, desde el punto de vista del proceso político revolucionario, ¿no? Sería largo analizar la historia y el porqué y las peculiaridades de Sendero, pero las cifras de la Comisión de la Verdad grafican un poco, ¿no? En ninguna parte de América Latina una organización insurgente ha sido responsabilizada de más del 50% de las víctimas. Sendero sí, Sendero tiene el 54% de las víctimas. Esto puede cuestionarse, puede discutirse, puede no ser 54, puede ser 50, puede ser 48, pero de todas maneras es una cifra que va contra las corrientes de lo que pasó en América Latina. Si uno revisa Guatemala, si uno revisa El Salvador, probablemente Colombia mismo, no tengo las cifras, pero creo que la tendencia no cambia. Las grandes responsables de lo que pasó con las víctimas, con las poblaciones, con las muertes, son las fuerzas del orden, ¿no? Es la realidad de los hechos, ¿no? O sea, Perú no, en Perú el principal responsable, o uno de los grandes responsables fue Sendero, y las víctimas no fueron pues empresarios, militares, no, las víctimas fueron campesinos, en la mayoría campesinos quechua. Entonces esto
hace de que salgas de la guerra en condiciones muy, muy desventajosas en términos ideológicos, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, es una diferencia muy significativa entre Colombia y Perú. La otra diferencia que me parece necesario remachar es que en el Perú logró instalarse como hegemónico el concepto de terrorismo para referirse a los actores armados. No son guerrilleros, no son insurgentes, no son revolucionarios, son terroristas. Y por lo tanto, esa categoría jurídico-política tiene una carga ideológica muy potente. Porque eso le quita al grupo y a los que militan en ese grupo la condición humana. O sea, la categoría terrorista es sacar de la condición humana a esa persona. Y por lo tanto, si le quitas la condición humana, ya todo vale, ¿no es cierto? Ya es tratar, ¿no?, con un ser humano y por lo tanto sujeto de derechos en los diversos órdenes, sino con seres alienígenas, con seres, en fin, ¿no? No humanos. Y eso es una cosa que fue la gran victoria ideológica que logró la contrainsurgencia en el Perú, que creo que no lo logró en Colombia, a pesar de que usa el término terrorismo y entiendo que Uribe lo machaca constantemente. No es un término que haya quedado completamente instalado en la memoria y en la actitud mental de todos los colombianos. Probablemente hay un sector importante, pero no es un sector tan hegemónico como el Perú. Y finalmente, por la misma situación de la derrota y del desenlace de la guerra, creo que en Perú el escenario de las cárceles ha tenido un papel mucho mayor que el que ha tenido en Colombia. En Colombia y en Perú, en ambos lados han habido presos y cárceles con muchos presos, ¿no? No sé cuántos hay en Colombia, pero seguro que son muchos. Pero no creo que haya llegado a tener el papel, las cárceles que ha tenido en el proceso político peruano. En el Perú seguimos teniendo compañeros que están presos, y hay algunos que están con cadena perpetua y lo más probable es que terminen muriendo en la prisión. Ahora vamos a entrar más directamente en la materia que nos compete, que es abordar la manera como en el Perú, a lo largo de la década de 1980 y la del 90, se fue configurando la política y la estrategia contrasubversiva, como el Estado levantando el andamiaje que le permitiría obtener la victoria. Empiezo diciendo de que Sendero Luminoso, que la fuerza insurgente que inicia la guerra en 1980, lo hace en una coyuntura de transición entre un gobierno militar, que había gobernado 12 años, a un gobierno civil. En esa transición, justo el año en que se están realizando las elecciones, es que Sendero Luminoso inicia la guerra. Su primer acto es quemar unas ánforas en las cuales la gente estaba votando, en un pueblo muy alejado de la serranía que se llama Chuchis. Ahí es donde se produce la toma del pueblo y la quema de las ánforas. Y ahí comienza una larga historia, ¿no?, que no termina. Y esto sorprende al Estado, sorprende a las instituciones, a los partidos, en fin, a todas las estructuras de poder. Y obviamente no van a saber cómo reaccionar, o sea, cómo afrontar un hecho nuevo, ¿no? Porque había habido en el Perú anteriormente guerrillas. 15 años antes, a mitad de los 60, había habido una guerrilla que duró muy poco, ¿no? Duró meses, menos de un año. Y por lo tanto, una guerrilla que no dejó muchas huellas, ni institucionales, ni jurídicas, ni políticas trascendentes, digamos, ¿no? Fue un fenómeno episódico y por lo tanto sin el impacto sobre la sociedad en su conjunto.
Entonces, cuando hubo que lidiar con un fenómeno distinto, ya vinieron las dificultades, ¿no? Y al Estado le llevó más de una década sacar las lecciones que le permitieran revertir una situación que se les puso muy difícil, donde muchos observadores y analistas en el Perú y en el extranjero veían que el Estado se encontraba al borde del colapso y que la insurgencia podía ganar la guerra. Una situación muy crítica, digamos, ¿no? Quizá un poco exagerada, pero igual era síntoma de que los procesos estaban desarrollándose de una manera desbordada y que el Estado no tenía una capacidad de respuesta hasta ese momento. El Estado aprendió en 12 años cómo afrontar el tema. Le costó, demoró, pero aprendió. Y todos sabemos que la guerra es una confrontación de voluntades, ¿no? Son dos voluntades que chocan, se confrontan, y en ese confrontarse de voluntades, el que aprende más rápido, el que logra sacar mejores lecciones, el que capitaliza mejor los errores de su adversario, es quien se va a llevar la victoria. Y sin duda fue el Estado el que aprendió más rápido, aprendió mejor y supo explotar mejor nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras falencias. Y por lo tanto, nos derrotó, ¿no? Nos derrotó de una manera muy contundente. No voy a entrar aquí a hacer el balance de lo que eso significó, ni, en fin, una cosa más política. Tengo libros publicados al respecto, pero aquí lo que interesa constatar es de que hubo un proceso de aprendizaje y la construcción de estrategias que venían desde el poder, que tienen dos grandes capítulos, digamos. Uno sería lo que llamaríamos la estrategia político-militar y la otra sería la estrategia jurídico-institucional. La estrategia político-militar tuvo dos ejes básicos sobre los cuales se desarrolló. La primera es la comprensión de que el destino de la guerra se decidía fundamentalmente en el terreno de la inteligencia, ¿no? Del conocimiento, del saber de tu adversario, de conocerlo, de estudiarlo, de analizar sus concepciones, su ideología, su doctrina, su organización, sus cuadros, su liderazgo, y a partir de ese conocimiento propinarle los golpes que permitieran revertir la situación. Eso es lo que hizo el Estado y logró éxitos enormes, fundamentalmente a partir de la captura de los principales cuadros dirigentes de estas ambas organizaciones. Y como las organizaciones revolucionarias suelen ser muy piramidales, golpear arriba te desequilibra todo. Y en particular en Sendero, que era una organización que reposaba sobre el mito construido alrededor de su líder, de su caudillo, ¿no? Un culto a la personalidad y un endiosamiento formidable, ¿no? De este personaje llamado Abimel Guzmán. Esa es una primera línea, la línea de la inteligencia. Y la segunda línea es la de la alianza estratégica entre el aparato militar, las Fuerzas Armadas y la organización campesina. El campesinado, que inicialmente había mantenido un nivel de vínculo con Sendero, se rebela contra Sendero por su política autoritaria, en fin, por una serie de factores, y establece una alianza con los militares. Es una alianza asimétrica, una alianza abusiva, una alianza autoritaria, pero alianza, donde cada quien busca lo que le interesa, y lo que le interesa a los militares es destruir a Sendero, y lo que le interesa al campesinado es deshacerse de Sendero, que ya se había convertido en una fuerza opresiva sobre los campesinos. Y esa alianza estratégica va a ser decisiva y crucial en el resultado de la guerra. El otro componente es el componente jurídico-institucional. Tiene que ver con la creación de instituciones vinculadas a una nueva legislación. Las leyes anteriores habían sido, digamos, hechas en condiciones de un país común y corriente, normal, pero no respondían a las emergencias o a las urgencias de un país en guerra.
Entonces la legislación cambia, se endurece, se hace mucho más severa. Los tres campos básicos de lo que es el derecho penal, ¿no? La parte procesal, la parte de las penas propiamente dichas y la parte de la ejecución de la pena, es decir, la parte penitenciaria. En la parte procesal lo que aparecen son los tribunales militares y los jueces sin rostro, que hace de que el juicio sea un juicio secreto, de que los procesos sean sumarios, de que los jueces sean desconocidos porque usan un pasamontañas o porque están detrás de vidrios opacos, ¿no? Donde nadie sabe quién está atrás. Y los procesos se hacen sumarios, ¿no? Juicios que pueden durar horas, ¿no? 3, 4 horas ya una persona era condenada a 30 años, 25, 40 años. En fin, esa es la parte procesal, cambia. Todo se agiliza, se hace mucho más severo, se violan todos los principios fundamentales del debido proceso y por lo tanto las condenas son muy expeditivas. La segunda modificación es las características de las penas, o sea, la dimensión de las penas. Aparece la figura de la cadena perpetua y todas las penas se elevan, ¿no? La pena mínima es 20 años por ser colaborador, por ser un simpatizante o más o menos organizado, con un nivel de apoyo eventual a una organización subversiva, era condenado ya con 20 años de cárcel. Y de ahí para arriba, 25, 30, 35 años. Y la perpetua, ¿no? La cadena perpetua. Entonces son penas mucho más severas, mucho más draconianas. Se eliminan los beneficios penitenciarios, ¿no? Que son estas figuras de acortamiento de la pena, donde, digamos, hay lo que se llama la semilibertad, la libertad condicional, la libertad vigilada, en fin, hay una serie de figuras del derecho penal que permiten que una pena larga se acorte a partir de una evaluación de cada interno, de cada procesado, de cada penado. Y por lo tanto una condena de 20 años puede permitir a un individuo, si observa una conducta que las autoridades consideran apropiada, salir al cabo de 8 o 10 años. Pero aquí se eliminan esos beneficios y si te condenaban a 20 años tenías que cumplir tus 20 años. Y la tercera modificación, el tercer cambio es en la parte de la ejecución de la pena, la parte penitenciaria, que también es muy importante, porque las cárceles en Perú, en general las cárceles para todos los revolucionarios siempre han sido, no escenarios simplemente de depósito, ¿no? Donde te encierran y ya, ahí acabó, no, al contrario, eran lugares muy activos, muy dinámicos, donde la gente desarrollaba discusiones políticas, donde la gente ha desarrollado debates, donde la gente ha escrito libros, grandes libros se han escrito en la cárcel, ¿no? Lenin escribió el desarrollo del capitalismo en Rusia, Fidel Castro escribió La historia me absolverá, en fin, ¿no? Trotsky escribió Balance y perspectivas, que es uno de sus primeros grandes libros, en fin, todos los grandes revolucionarios que pasaron por prisión han dejado testimonio de grandes obras producidas en la prisión, de grandes debates que se tenían, de discusiones que habían entre los distintos compañeros que... Entonces la cárcel siempre fue, y quizá mucho más en Perú que en otros lados, mucho más en Perú. Yo siento que en Perú fue un escenario muy fuerte de reproducción política, tanto de formación hacia adentro como de influencia hacia afuera, a través de los familiares, a través de los amigos, a través de toda una red de conexiones que se extendían de la cárcel hacia el exterior. Eso lo cortaron de cuajo, ¿no? Establecieron un régimen de visitas estrictamente limitado a los familiares más directos, que eran solamente media hora al mes, que eran por locutorios, ¿no? Que permitían un control muy estricto. Se cortó las comunicaciones internas porque se implementó el aislamiento unicelular, donde la gente vivía encerrada en sus celdas, donde salías al patio solamente media hora al día, y en grupos muy pequeños, ¿no es cierto? No más de 5 personas. Es decir, el Estado pasó a
controlar más la vida interna de los presos dentro de la prisión e imponerles sus condiciones. Obviamente que nunca van a poder controlarlo todo, pero desmontaron lo que ya existía de una organicidad y de un funcionamiento partidario muy activo dentro de la cárcel, particularmente en el caso de Sendero, también en el MRTA, pero sobre todo en el caso de Sendero. Esto cambia, ¿no? Costó porque para imponer eso hubo una intervención militar, ¿no? Intervinieron el penal de Castro Castro, que era el penal más importante de máxima seguridad. Hubo resistencia y finalmente fue derrotada la resistencia, hubo como 50 muertos y decenas de heridos, pero igual lograron meterse, imponer, destruir toda la estructura interna y comenzar a repartir a la gente, además a mandarlos a diversas cárceles del país, en otros territorios, o sea, a dispersar. Fue una política muy agresiva, digamos, de control de los presos en la cárcel. Entonces, esto hizo de que hubiera una estrategia más integral, o sea, había una política estratégica de inteligencia, una política estratégica de alianza con los sectores campesinos, sobre todo, pero sectores populares, un endurecimiento de la legislación y una política de control dentro de las prisiones. Todo este entramado de acciones es lo que le va a permitir al Estado, al régimen, retomar la iniciativa y revertir la situación. El Estado revierte la situación, en particular cuando logra la captura de los principales dirigentes y mandos, tanto de Sendero como del MRTA. La captura de Miguel Guzmán el 11 de septiembre de 1992 fue un viraje estratégico en el curso de la guerra. Cambió muy rápidamente, porque mucho de la batalla de Sendero era una batalla simbólica. Y al perder a su principal símbolo, se perdió el mito y se perdió su aureola y hubo como un viraje político, ¿no? Subjetivo, digamos, ¿no? Las guerras no solamente son hechos de cuántos fusiles tienes o cuántos soldados tienes, sino cómo psicológicamente van impactando los hechos, los acontecimientos y cómo los actores van percibiendo la evolución de las cosas, ¿no? Y esa captura fue decisiva. Y luego vendría la captura de Víctor Polay, que era el principal dirigente del MRTA, y en fin, el progresivo desmontaje de gran parte del aparato de dirección. Ahora, estos golpes por arriba los acompañaron con una legislación muy inteligente que fue lo que llamaba ley de arrepentimiento, mediante la cual concedían beneficios a aquellas personas que se entregaran, ¿no? Que iban desde reducción de penas hasta la exoneración de la pena. Si tú te entregabas y delatabas a tus compañeros y traías gente y echabas armas, etcétera, simplemente hacías tu trámite y te ibas a tu casa. Entonces, en un momento en el cual las organizaciones se habían quedado muy duramente golpeadas, esto fue un atractivo muy grande para que centenares, hasta miles de personas se acogieran a esta ley. Y ahí vino, digamos, el gran viraje estratégico de la guerra que se produce entre el 92 y el 93. Voy a grabar este tercer vídeo, en el cual voy a tocar tres ideas, tres conceptos que están en el desarrollo del tema. Voy a hablar de las cárceles, voy a hablar de las víctimas y voy a hablar de las reparaciones. Son tres ideas un poquito diferentes y no tan conectadas, pero que creo importantes tocar, aunque sea someramente. Primero, las cárceles, he dicho ya que fue un escenario muy importante en el conflicto interno en el Perú. El Estado no tenía una política penitenciaria en general. El Estado peruano es muy caótico, desorganizado y sus políticas son muy erráticas. Y para afrontar un tema y un manejo frente a organizaciones insurgentes y en particular de Sendero, no fue capaz, digamos, de hacerlo, ¿no?
el 82 se produce una fuga muy grande de prisioneros en una cárcel en Ayacucho. La decisión del Estado es concentrar a los presos en un penal en Lima, habilita un penal en una isla cerca al puerto del Callao, y ahí los meten, los traen de varias partes del país. Eso, si bien garantizó una cierta seguridad, le sirvió a Sendero porque concentró cuadros que estaban dispersos y los puso, les permitió organizarse mejor, ¿no? Un centenar o casi 200 personas transmitieron sus experiencias, se consolidaron, desarrollaron su formación de escuelas dentro de la cárcel, se conectaron con sus familiares, en fin, fue todo un despliegue de acción. Y esta política se mantuvo hasta el 86. El 86 quisieron trasladar a los presos de Sendero, todavía, del MRTA ya, pero eran todavía muy pocos, sobre todo de Sendero, a un penal de máxima seguridad que habían construido recién. Sendero se amotina y la respuesta del Estado es exterminarlos, ¿no? De los 250 prisioneros de Sendero que habían en ese momento, matan como a 230. De esos 230, unos 30 mueren en enfrentamiento y los otros 200 los matan extrajudicialmente, ¿no? A la hora que hacen la necropsia encuentran que todos ellos han sido ejecutados después de rendidos con un tiro en la nuca. Esto fue todo un escándalo político, en fin. El penal de Castro Castro, que había sido hecho para los procesados por terrorismo, tuvo que ser llenado con otros tipos de presos porque ya prácticamente los habían exterminado. Pero entre el 86 que se produce esta matanza y el 92, de nuevo las cárceles se pueblan, crece la población de internos por terrorismo, y con ellos crece también su organización, su iniciativa, su empuje, y el Estado el 92 vuelve a intervenir las cárceles, vuelve a controlar la parte interna, también produciendo muertos, no un exterminio tan grande como el 86, pero sí matan como a 50 y imponen un nuevo régimen carcelario. Para esto, en el interín, el año 90, se ha producido una gran fuga de presos, pero esta vez del MRTA, del penal de Castro Castro, ¿no? Se fugan, ¿no? Porque yo estuve también entre ellos, por un túnel de 300 y pico de metros, escapamos, ¿no? Medio centenar de presos del MRTA. Que indicaba cómo, qué estaba pasando en la cárcel, ¿no? Entonces en el 92 intervienen e imponen un nuevo régimen carcelario, un nuevo régimen penitenciario, controlan, aseguran, etcétera, etcétera. Y desde entonces hasta la fecha se mantiene ese nivel de presión sobre las cárceles, ¿no? Se han construido varios penales de máxima seguridad. Ahora, muchos de los presos por terrorismo o de Sendero en MRTA han salido en libertad, la inmensa mayoría ya está libre. Unos murieron en la cárcel, ya por enfermedades, por edad, en fin, han sido tantos años. Y otros continúan presos y seguirán presos por mucho tiempo, algunos morirán en prisión, ¿no? Han construido un penal muy chiquito para 6 personas en la base naval, ¿no? Que es una base militar, en el puerto del Callao, que es un territorio muy extenso y al mismo tiempo muy seguro, y dentro de ese territorio controlado militarmente han construido un penal pequeño para los 6 principales dirigentes, tanto del MRTA como de Sendero. Ya están ahí. Abimel Guzmán morirá probablemente en la cárcel, en ese penal, y a Víctor Polay y a Miguel Rincón le falta entre 5 y 10 años para salir en libertad, si es que no se les complica con otros procesos penales. Entonces el tema de los presos y el tema de las cárceles y el tema de las sentencias en el caso de Perú es un tema gravitante, es un tema actual, un tema vigente y un tema que no se ha cerrado. Como veremos luego al final, porque además comenzaron a partir del año 2000 y pico, 2006, 2007, después del informe de la Comisión de la Verdad,
comenzaron los procesos de investigación a los casos de violación de derechos humanos. Pero ese es otro capítulo que lo vamos a tocar luego. Bien, cárceles. El segundo tema que quiero tocar, que quiero mencionar, claro que sea brevemente, es el tema de las víctimas. Hay un filósofo español, Reyes Mate, que habla de este personaje que ha aparecido en las últimas décadas, no sé, 2, 3 décadas, no es una presencia muy antigua, que ha adquirido un peso específico que antes no tenía, o sea, que es el papel de las víctimas, el rol ético, el rol moral, el significado moral de las víctimas. Antes simplemente se hablaba de los muertos, de las bajas, de los caídos en combate como parte de los costos, ¿no? Son costos de la guerra. Los gringos han acuñado ese concepto de daño colateral, ¿no? Daño colateral. Toda guerra trae daños colaterales, ¿no? Pero ya no, o sea, hay una nueva luz, una nueva mirada, una nueva perspectiva muy potente, muy exigente respecto a lo que es la víctima, el respeto, la reevaluación y el significado que tienen las víctimas en todos los conflictos, todos, ¿no? Y eso es, digamos, una cosa que pesa. Y en el Perú también, obviamente, ¿no? También. La Comisión de la Verdad, cuando se constituye y en su informe, asume que su rol es el rol de ser básicamente colocarse desde la perspectiva de las víctimas. Esa es la forma como la Comisión de la Verdad asume su papel, ¿no? Lo cual es legítimo, ¿no es cierto? Ahora, la siguiente discusión es quiénes son las víctimas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son víctimas? Y aquí en Perú, no sé cómo es en Colombia, en Perú el concepto de víctima es restringido a aquellas personas que son inocentes. O sea, ser víctima requiere el requisito previo de inocencia. O sea, si una persona está vinculada, sobre todo, a un grupo subversivo, no es víctima. Sea cual fuere la circunstancia en la cual se haya producido su deceso, ¿no? No es víctima, ¿no? O sea, si fue ejecutado con un tiro en la nuca, no es una víctima si hay la sospecha de que era un terrorista, ¿no es cierto? Como muchísimos casos de ejecuciones extrajudiciales, si ese ejecutado no puede acreditar que era inocente, no es víctima, ¿no es cierto? El Consejo de Reparaciones que se constituyó después de la CBR tiene eso explícitamente en su reglamento, ¿no? O sea, víctima tiene que ser una persona inocente. Ahora, ¿quién califica quién es inocente o no? Desde un punto de vista estrictamente jurídico, toda persona que no tiene una sentencia firme es inocente, ¿no es cierto? Hay un principio jurídico universal que es la presunción de inocencia. Entonces, si yo no he sido juzgado y sentenciado y acreditada mi responsabilidad en hechos punibles, soy inocente. Y así, por ejemplo, los presos del Frontón, la mayoría de los cuales eran inculpados, no tenían sentencia porque en el transcurso de su proceso penal fueron ejecutados. En principio son inocentes, o sea, no hay ningún tribunal que haya determinado que eran culpables, o sea, no se les juzgó y no se les condenó, por lo tanto, desde el punto de vista técnico-jurídico, son inocentes. Sin embargo, desde el punto de vista de Perú, no, porque pesa sobre ellos la sospecha y probablemente la realidad de que eran militantes de Sendero. Pero eso jurídicamente es indemostrable, ya no se puede, porque tendría que juzgar a un cadáver, ¿no? Entonces este tema de quién decide la inocencia, cómo se decide la inocencia, es un
un tema de disputa muy grande. Tan grande fue el tema de disputa que cuando el mismo Alberto Fujimori estaba en el gobierno, tuvo que dar una ley para crear una comisión especial de indultos para indultar a los inocentes. Ahora, era un absurdo jurídico, porque un inocente en principio no lo indultas, ¿no? Se indulta al culpable, porque indulto es perdón, ¿no? O sea, tú perdonas a alguien que ha cometido una falta, pero si alguien es inocente no lo absuelves, ¿no es cierto? Pero no, o sea, ellos crearon esta figura jurídica para liberar a más de 1000 personas que habían sido juzgadas pues con estos procesos penales con jueces sin rostro, con sumarios, etcétera, y donde había mucha gente que efectivamente éramos militantes pues, del Sendero o del MRTA. Pero había también muchísima gente que era elementos circunstanciales, ¿no? Gente que no tenía mayor vínculo y que se vio involucrada en un proceso y en esta cargamontón donde te metían condenas a diestra y siniestra, simplemente les pusieron pues 30 años de canto, ¿no? Entonces tuvieron que indultaron a centenares, ¿no? Por este exceso de la política penal del Estado. El concepto de inocencia es bien discutible, bien complejo desde el punto de vista jurídico, político, ético, pero necesario de abordar, ¿no? No voy a profundizar aquí porque es todo un tema, pero es un problema que aquí en Perú por lo menos tiene su significación. Porque además si no eres inocente, o sea, si eres culpable y eres terrorista, no tienes derecho a nada, absolutamente nada. O sea, ya lo dije anteriormente, o sea, has perdido la condición humana y a ti se te aplica el derecho penal del enemigo. ¿Y cuál es el derecho penal del enemigo? Es que el enemigo no tiene derechos, ¿no es cierto? Así de simple. Bien, y el tercer concepto sobre el cual quiero hablar es el tema de las reparaciones. La Comisión de la Verdad funcionó entre el año 2002 y 2004, si no me equivoco. Sacó un informe final, un resumen de unas cuantas carillas, pero un consolidado de varios tomos, donde recogía, en fin, análisis de testimonios, de procesos que se dieron, tanto a nivel nacional como regional. Creo que es el estudio más completo que se ha hecho en el Perú respecto al fenómeno de la violencia política, ¿no? Donde estudia desde un punto de vista jurídico, sociológico, antropológico, histórico, el conflicto armado. Creo que hace un análisis muy interesante, que es el punto de partida de toda la reflexión, tanto intelectual como política, que se ha venido haciendo desde entonces, ¿no? Y va a seguir siendo el punto de referencia, ¿no? Para cuestionar, para criticar, pero ese es el gran soporte. La Comisión de la Verdad recomendó un plan de reparaciones. Dijo que, bueno, si había víctimas que habían sufrido violencia, tanto del Estado, sobre todo del Estado, había que reparar. Entonces se creó una comisión de reparaciones posterior, ¿no? Y esto es un tema bien complejo porque se generó mucha expectativa entre la población, sobre todo en la población del campo, que fue muy brutalmente golpeada, de que las reparaciones pues iban a ser reparaciones significativas, ¿no? Tanto globales, colectivas, como individuales, ¿no? Gente cuyos pueblos habían sido arrasados, esperaban que hubiera pues una inversión pública significativa, e individualmente gente que había perdido a su padre, a su madre, a sus hermanos, en fin, parientes, algunos incluso habían perdido más de un pariente, esperaban que esta reparación fuera significativa. Y en realidad los recursos que se han asignado desde los presupuestos públicos han sido absolutamente marginales, ¿no? Las obras públicas que se han realizado son mínimas, no hay mayor, y muy simbólicas, la mayoría de ellas es
hacer un pequeño monumento, hacer en fin, un recordatorio, ¿no? Pero no hay, pues, por ahí algún miembro de la Comisión de la Verdad dijo, por ejemplo, que había que hacer un plan Marshall para Ayacucho, ¿no? O sea, un gran proyecto de inversiones que ayudara al desarrollo rural, ¿no? Con carreteras, con infraestructura, con electricidad, en fin. Eso quedó en letra muerta, ¿no? Ayacucho sigue siendo una zona rural bastante empobrecida. Entonces, reparaciones colectivas nada, y las reparaciones individuales igual, magras. La gente esperaba, pues, reparaciones equivalentes. ¿Cuánto vale una vida humana? Eso es inconmensurable, digamos, pero, digamos, uno puede establecer un parámetro de cierta consideración, ¿no? Y el monto máximo que se fijó de reparaciones era 5.000 soles. 5.000 soles son más o menos $1.500. Eso era lo que recibieron los deudos de las víctimas, ¿no es cierto? Eso es lo que han recibido. Entonces, obviamente, entre la expectativa que ellos tenían, que quizá con esa reparación podrían ayudarlos a afrontar sus condiciones de pobreza y de pobreza extrema, quedaron completamente frustradas. Esa es una de las secuelas y una de las consecuencias, obviamente, de este conflicto tan duro, tan difícil que vivimos en el Perú. Quiero cerrar esta intervención, este último vídeo, este cuarto y último vídeo, con un tema que me parece muy relevante y que tiene sus similitudes y sus diferencias con la situación de Colombia, ¿no? Lo he llamado gruesamente a este capítulo una posguerra que no es posguerra, o sea, una posguerra tramposa. Porque si bien, como lo dije anteriormente, el hecho militar, el conflicto armado, físico, concluyó, la guerra desde el punto de vista, digamos, conceptual, cultural, institucional, jurídico, continúa, ¿no? Hay un sacerdote amigo fallecido hace unos años, tipo muy sabio, Hubert Lancier, decía que las guerras, sobre todo cuando son guerras internas, guerras civiles, ¿no? Conflictos armados internos, es como una olla de presión, ¿no? Como tienes la sopa en la olla de presión, apagas la estufa y el caldo, la sopa sigue hirviendo, aunque le hayas quitado el fuego, ¿no? Hay un proceso que se mantiene. El informe de la Comisión de la Verdad, en realidad no era comisión estrictamente o solamente de la verdad. Se llamó Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CBR. Y ese concepto de reconciliación, seamos francos, le quedó grande. O sea, ni la CBR propuso nada significativo en relación a reconciliación, porque además no podía hacerlo. No es que no tuvieran voluntad, ellos hubieran quizá querido, ¿no? Pero no había las condiciones para una propuesta real de reconciliación. Son heridas muy hondas, han quedado heridas muy profundas. El conflicto se mantiene, se continúa, no como conflicto bélico, pero sí es un conflicto que se ha prolongado en los tribunales. O sea, los tribunales son otro escenario de conflicto, de prolongación de la guerra. O sea, no es simplemente una aplicación de la justicia en abstracto, en frío. O sea, es también una prolongación de la guerra. Por lo menos los actores lo viven o lo vivimos así, ¿no? A nosotros, los insurgentes, los alzados en armas, rebeldes o terroristas o como nos llamen,
nos juzgaron a casi todos a comienzos de los 90, entre el 92 y el 94, digamos, nos detuvieron, nos juzgaron y nos encerraron. Pasamos, como en mi caso, 27 años, otros un poco más, otros un poco menos, otros siguen en la cárcel. Pero los militares habían logrado, digamos, construir hasta el año 2000 y pico un manto de impunidad. No habían sido procesados, incluso se habían dado leyes de amnistía que los favorecían. Sin embargo, después del informe de la Comisión de la Verdad, todas esas leyes se fueron cayendo y la Comisión de la Verdad recomendó abrir procesos de investigación penal para ciertos casos, digamos. No sé si los individualizaron con nombre propio, pero sí señalaron casos emblemáticos, ¿no? De matanzas, de masacres, de hechos punibles, demasiado grandes como para poder pasarlos por alto, ¿no? Demasiado graves. Y la Fiscalía no tuvo otra alternativa que iniciar procesos de investigación, y a pesar de que se movieron muchas influencias, muchos recursos y muchos medios, ¿no? Y había permisividad de parte de las instituciones públicas, etcétera, etcétera. A pesar de eso, era tal la magnitud de los hechos que no hubo más alternativa que llevar a juicio a algunos de los personajes más importantes de las instituciones militares. Estuvieron, y hasta ahora sigue preso, por ejemplo, el general Hermosa Ríos, que fue comandante general del ejército, ¿no? Y hay otros militares que siguen en prisión, ¿no? Fueron juzgados 2002, 2005, 2007, 2010, en fin, se iniciaron procesos largos y los han metido presos, ¿no? Y siguen, o sea, hay procesos penales que siguen, ¿no? No son tantos porque digamos, se han concentrado en unos 5, 10, 15 casos, no tengo la cifra, no llevo el control de eso, pero no son tantos casos, pero sí son muy emblemáticos y que golpean mandos militares que tuvieron roles muy destacados en una determinada época, ¿no? Entonces, estas instituciones y estos militares obviamente viven esto como un acto de agresión, ¿no es cierto? Ellos un poco desde su perspectiva asumen que ellos hicieron un papel pues liberador, ¿no es cierto? Nosotros liberamos al Perú del terrorismo y por lo tanto en lugar de condecorarnos nos están abriendo un proceso penal y nos están metiendo preso. Entonces viven esto como parte de una guerra también, o sea, y lo asumen y lo viven y lo procesan como tal, ¿no? Hasta ahí es entendible, digamos, que esto son heridas que quedan, son procesos que quedan, pero aparte de eso también hay por lo menos dos situaciones que es necesario destacar en relación a Perú. Y creo que vale también probablemente para Colombia, ¿no? Hay también intereses en que el tema de la guerra se prolongue, ¿no es cierto? Hay intereses de gente que quiere que la guerra se prolongue. Primero porque mantener un ambiente bélico ayuda, es muy útil para generar miedo, ¿no? Y una de las cosas que los estados, que los poderosos han descubierto es que la mejor herramienta para administrar política es inocular el miedo en los ciudadanos. O sea, una población con miedo está dispuesto a sacrificar libertades, ¿no es cierto? A sacrificar derechos. O sea, más vale mi seguridad, más vale, ¿no? mi vida, mi integridad, que mi libertad. Es un poco la lógica, ¿no? Entonces estoy dispuesto a hipotecar derechos a cambio de seguridades.
Entonces el miedo es un administrador potente, ¿no? A falta de otros mejores, digamos. Antes la democracia era más hegemónica, ¿no? Hegemónica en el sentido de Gramsci, ¿no? Gramsci definía la hegemonía como superioridad intelectual y moral, ¿no es cierto? Entonces las burguesías hace algunas décadas tenían esa cierta superioridad intelectual y moral. Hoy día no la tienen, ¿no? O sea, son ricos que quieren ser más ricos y les interesa un pepino el resto. Entonces, la única, no les interesa ser hegemónicos, les interesa ser dominantes. Y para ser dominantes lo que necesitan es instrumentos de dominación, ¿no? Que son, por un lado, armas de control físico, represivo, pero mucho más importantes son las armas de dominación intelectual y cultural, ¿no? Cómo generas miedo para tener esa herramienta en el control. Y la otra vertiente, los otros intereses están vinculados a instituciones que manejan recursos públicos y que obviamente en un ambiente de paz las deja completamente, digamos, desabastecidas, ¿no? En el Perú, digamos, golpear y prácticamente destruir lo fundamental del Sendero y del MRTA le llevó al Estado 2 décadas, ¿no? 20 años, más o menos. Del 2000 para acá, el único foco armado que existe en el Perú se encuentra en un valle que es el valle le llaman el BRAE, ¿no? El valle del N y el río Apurímac. Es un valle grande, que es una zona, es un bolsón donde hay mucha actividad del narcotráfico y donde se ha concentrado el último remanente de un sendero que se niega a deponer las armas, ¿no? Es un grupo bastante pequeño, muy focalizado, pero que en 20 años no ha logrado el Estado desmontarlo. Entonces, obviamente, o sea, si en 20 años pudiste con 2 organizaciones que tenían redes nacionales, estructuras, centenares de cuadros, de combatientes, uno no puede sino preguntarse con suspicacia por qué no es posible hacerlo con un grupo tan pequeño y tan focalizado como este, ¿no? Entonces, obviamente, eso está ahí como interrogante. El otro aspecto, dentro de esta, digamos, mantenimiento de esta guerra simbólica, cultural, es lo que en Perú se llama el terruqueo, ¿no? Que viene de la palabra terruco. Terruco es un diminutivo, un apócope de la palabra terrorista, ¿no? Sobre todo en la sierra, los campesinos, para no decir terroristas, decían los terrucos. Entonces, eso se ha popularizado en Perú y ahí hoy día ya se utiliza esta palabra del terruqueo. ¿Y en qué consiste el terruqueo? En utilizar digamos, este calificativo para atacar políticamente a adversarios, ¿no? Sobre todo si son adversarios que buscan cambios, ¿no es cierto? Ya sea desde el punto de vista político, sindical, laboral, en fin, ¿no? Es una forma eficaz porque aísla, ¿no? Si tú le acusas a un dirigente sindical de que tiene vínculos con el terrorismo, inmediatamente se encienden todas las alarmas, ¿no? Todas las alarmas se encienden. Lo mismo a un político, ¿no? Si le puedes achacar algún vínculo, y si no tiene vínculo, le inventas un vínculo con tal o cual personaje o organización que ha tenido algún lazo con el terrorismo, eso es una herramienta que se utiliza para la confrontación política, ¿no? Entonces, es un instrumento, ¿no? Yo cuando hice mi intervención en el tribunal, cuando me juzgaron en el tribunal, en mi alegato, yo terminé con una idea, que es la misma idea que quiero concluir aquí. Yo les decía que
para mí lo más duro de todo este proceso que pasé no ha sido tanto el haber pasado tantos años en prisión, no ha sido tanto lo que perdí de mi familia, de mi hijo, de mis seres queridos, ¿no? Mi madre murió cuando yo estaba en la cárcel. Perdí muchas cosas, digamos, ¿no? Perdí bienes, perdí todo lo que tenía. Pasé mi juventud entera en la prisión. Pero eso no ha sido lo más difícil, ¿no? Ni siquiera es lo más duro, y es duro sí, pero no lo más duro, que el pueblo, que la gente, la gente común y corriente de la calle, nos vea, nos vea a quienes insurgimos, en este caso al MRTA, con cierta bronca, ¿no? Nos ven con cierto desprecio, ¿no? Los terroristas, los del MRTA que mataron, etcétera, ¿no? Eso duele, por lo menos a mí me duele, ¿no? Pero eso no es lo que más me molesta. Lo que más me molesta más me molesta de todo, es que me utilicen, que nos utilicen, ¿no es cierto?, como instrumento de manipulación política. Eso sí, para mí es muy, muy, muy duro, en el caso personal. Que me utilicen, que nos utilicen para, digamos... Y los que nos utilizan son los más sinvergüenzas, o sea, son la tanda de delincuentes, de rateros, de corruptos, de miserables, y esa es la gente que más utiliza, ¿no?, que más nos utiliza para legitimar sus fechorías. Y esto es parte de nuestra experiencia, nuestro bagaje, y que he querido compartir con ustedes. Agradezco la oportunidad, agradezco a Lali, a Mónica, que me hayan brindado esta ocasión de hablar con ustedes, y espero que estas exposiciones les hayan sido útiles. Gracias. Hasta luego.